Vamos a hablar de las características del líder que ha resurgido de esta crisis con Daniel Sánchez Reina, analista vicepresidente de Gartner en el área de liderazgo y cultura organizacional. Es también autor del Dilema del Directivo. Daniel, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Hola Marta, un placer. Daniel, ¿cuál es el líder que ha surgido después de la pandemia? ¿Cómo lo calificarías o definirías? Bueno, pues fíjate, yo aquí hablaría de selección natural, porque más que el líder que ha surgido de la pandemia, bueno, y de una sucesión de disrupciones que llevamos prácticamente desde la crisis del 2008, yo hablaría del líder que va a prevalecer. Y un líder que prevalece es aquel que obedece a lo que esperan las personas que tienen que ser lideradas por ese líder. Y fíjate, desde la pandemia sobre todo, se ha producido una especie de catarsis individual, que no colectiva, individual, sobre el entorno profesional. Ahora nos hemos planteado mucho más qué quiero hacer con mi vida profesional. Básicamente, bueno, esto los sociólogos nos podrán explicar con mucho detalle por qué se ha producido, pero el hecho es que se ha producido. Y claro, cuando hablamos de este sentido de propósito, hablamos de sentir que colaboramos, sentir que tiene algún sentido que me levante cada mañana para ir al trabajo. Un 60% de los directivos de recursos humanos están muy preocupados precisamente por esta rotación extrema que se está produciendo, sobre todo en algunos sectores. Gente que está dejando sus compañías, yéndose a otras. En algunos sectores se ha vuelto como muy loco este tema. Y uno de los sectores por excelencia donde la demanda y la oferta se ha desequilibrado de manera excepcional es en el sector tecnológico, por ejemplo, es el más destacado, ¿no? Hay un 42% de los llamados trabajadores del conocimiento, lo que antes llamábamos trabajadores de cuello blanco, que se están planteando si quieren seguir o no seguir en sus compañías, en sus empresas actuales. No quiere decir que se vayan, quiere decir que se están planteando si quieren seguir o no. Bien, son datos que realmente anuncian lo que se espera de ese nuevo líder. Y yo destacaría tres cosas. La primera, este líder que dé respuesta a lo que los liderados quieren recibir, tiene que ser o ejercer un liderazgo relacional. ¿Qué es un liderazgo relacional? Bueno, pues como el propio nombre indica, es un liderazgo que me conecta, me relaciona con múltiples elementos que puedo ser yo mismo, por ejemplo, un líder que conecta conmigo desde el aspecto humano, es decir, un líder que se interesa por cuáles son mis preocupaciones, que se interesa por mis problemas, que si tengo algún asunto doméstico que solucionar con hijos o con los mayores, pues se integre, me permita integrarlo dentro del aspecto profesional, y esto el trabajo remoto ha demostrado que es perfectamente posible. Es un entorno, es un líder que genera un entorno radicalmente humano, radicalmente humano. No solamente las conexiones con mí mismo y con mi entorno, sino un líder que facilita las conexiones con el resto de áreas de la organización. ¿Por qué? Porque dentro de este sentido de propósito, ¿no?, de sentirme útil, de sentir que contribuyo a algo, es muy importante el número de conexiones que tengo con otras áreas de la compañía, porque una conexión es una oportunidad de aprender, es una carga en positivo, más que añado a mi mochila, a mi bagaje profesional. No es lo mismo trabajar en mi microcosmos de mi función que en realizar proyectos o realizar actividades con otras áreas de la compañía. Eso me va a proveer mucho más conocimiento, mucha más experiencia. Sobre todo la generación Z, ¿no? La generación más joven, que, insisto, los millennials ya no es la generación joven, los millennials ya son viejos desde el punto de vista generacional. Es la generación Z la que viene empujando muy fuerte en cuanto a tener esta posibilidad de que le conecten con otras áreas de la organización para incrementar el peso en positivo de su mochila profesional. Es un líder, por supuesto, dentro de este liderazgo relacional, que sabe influir
en el resto de áreas, que sabe gestionar bien la comunicación con los diferentes stakeholders. De esto podemos hablar otro día, pero los líderes cometen un error en general cuando hablamos de los stakeholders, que es tratarlos a todos por igual. Y en realidad se olvidan de que hay 3 clústeres de stakeholders. El stakeholder cuyo principal interés es el coste, el stakeholder cuyo principal interés es el crecimiento en ingreso, y el stakeholder cuyo principal driver es la transformación. Cada uno de ellos requiere un mensaje y unas conexiones diferentes. En definitiva, ¿no? En este primer aspecto, la pandemia nos ha hecho conjugar el verbo ser en lugar del verbo estar dentro del trabajo. El segundo elemento, el jefe tiene que ser cada vez menos jefe y más facilitador. Bueno, y esto tampoco es tan difícil porque realmente el buen jefe ya lo ha sido siempre. Lo que ocurre es que ahora algo que era un nice to have se ha convertido en un must. Un 66% de los empleados consideran que su jefe ni conoce el trabajo que hacen, ni sería capaz de hacerlo, ni esperan que lo haga. Es decir, mensaje para los jefes, vuestros equipos no esperan que hagáis el trabajo técnico que ellos hacen, esperan de vosotros otras cosas, en concreto, que les garanticéis un mayor nivel de autonomía. Las personas han demostrado durante la pandemia que son capaces de trabajar sin estar al lado de su jefe, sin que se les controle físicamente. Quieren autonomía. Y ahora que estamos en los coletazos, esperemos que ya en la pospandemia, ¿verdad? Ahora lo reclaman, quieren esa autonomía, no quieren volver a sentir el aliento del jefe a su lado, ¿verdad? Y esto conlleva también para los jefes un cambio de mentalidad, de valorar o tranquilizarnos cuando vemos a la gente presente, físicamente presente, a empezar a valorar y tranquilizarnos cuando la gente cumple los objetivos, esos resultados cuantificados que tienen que cumplir, y dejémosles tranquilos, que hagan ese trabajo como consideren. El líder debería estar dedicado a lo que es realmente estratégico, a cumplir esos objetivos de compañía y a luchar por este compromiso de los empleados. Y si, por lo que sea, tienen dificultades para dedicarse a esta componente mucho más estratégica, pues que nominen a un deputy, a una segunda persona a bordo, que sea quien se ocupe de todas esas cosas más operativas. Y el tercer y último tema que destacaría, el líder tiene que favorecer la socialización, porque hay una nueva plaga que tenemos que combatir, que los líderes tienen que combatir, que es la soledad crónica, el aislamiento social en el trabajo. Y no estamos hablando de marginación en absoluto. Estamos hablando de que nos sentimos solos. ¿Cuándo nos sentimos solos? Cuando ocupamos mucho más tiempo en reuniones que en muchos casos no son nada productivos, en lugar de estar haciendo ese trabajo con el cual en el caso más deseable, ¿no? Conecta con nuestro propósito, conecta con esa sensación de que estoy haciendo un impacto. Eso es lo que realmente va a reducir esta soledad crónica, este aislamiento social. Esto se está produciendo sobre todo en la generación Z. De hecho, se está produciendo el doble que en el resto de generaciones. Es una generación que se siente aislada, siente que está perdiendo su tiempo en muchos casos, ¿no? Que aunque esté, no es dentro del trabajo. El coste de esta falta de compromiso, de esta falta de socialización que produce esta soledad crónica, aislamiento en la compañía, tiene un efecto que es aproximadamente el 20% del salario. Es decir, el 20% de la masa salarial de una compañía se pierde, desgraciadamente, por este sentimiento de aislamiento, de soledad, que no conecta a las personas con realmente ese impacto en su trabajo, ¿no? Aquí, en este aspecto, 3 recomendaciones.
las reuniones cuanto menos mejor y cuanto más cortas mejor. Dejemos que la gente tenga tiempo para hacer su trabajo, tenga tiempo para conectar con otras. No se sienta que está aislada, que está sola, que ese trabajo no le llena en absoluto. Rediseñemos, otra recomendación, rediseñemos los equipos para fomentar mucha más conexión. Para fomentar, he comentado al principio, ¿no?, el líder relacional. Esto sería un caso particular. Rediseñemos los equipos para forzar a que tengan que hablar unos con otros, a que tengan que trabajar unos con otros. Si hay que crear equipos multifuncionales, creémoslos. Y la última recomendación, reconozcamos el trabajo duro que representa para las personas favorecer estas conexiones. Es decir, de manera explícita, reforcemos a esas personas verbalmente, tanto para ellas mismas como para ejemplo a quien las escuche, reforcemos ese esfuerzo que están haciendo para que todos los demás se sientan conectados, se sientan colaboradores a un proyecto empresarial, ¿no? Daniel, como siempre, muchísimas gracias. Nos quedamos con las principales características de ese líder que se sale de la propia selección natural, como decías, el líder que debe prevalecer atendiendo a ese favorecimiento de la socialización, a combatir el aislamiento social en el trabajo. Decías que sobre todo esté ese líder centrado en lo estratégico, que cumpla con los objetivos de la compañía, pero también con ese compromiso para con sus empleados. Daniel Sánchez Reina, desde Gartner, como siempre, muchísimas gracias. Un placer, Marta. Adiós.